Buen día, amigos, colegas, compañeros. ¿Cómo han estado nuevamente? En esta ocasión voy a hablarles acerca de lo que es normas básicas de seguridad en el cuidado de las manos. ¿Sí? Las manos son dos intrincadas partes del cuerpo humano, prensiles y con 5 dedos cada una, localizadas en los extremos de los antebrazos. Abarcan desde la muñeca hasta la yema de los dedos. Son el principal órgano para la manipulación física del medio. Las puntas de los dedos contienen algunas de las zonas con más terminaciones nerviosas en el cuerpo humano. Son la principal fuente de información táctil sobre el entorno. Por eso el sentido del tacto se asocia inmediatamente con las manos. Como en los otros órganos pares, hablamos acerca de los ojos, de los oídos, de las piernas. Cada mano está controlada por el hemisferio contrario del lado del cuerpo. ¿Sí? Aquí voy a hacer una aclaración. Está controlada por el hemisferio del lado contrario del cuerpo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, mano derecha controlada por el hemisferio izquierdo, mano izquierda controlada por el hemisferio derecho. Siempre vamos a tener una mano dominante sobre la otra, la cual se encargará de actividades como la escritura manual. De esta forma, el individuo podrá ser zurdo si utiliza la mano izquierda o derecho si utiliza la mano derecha. Eso es obvio, ¿no? Este es un rasgo personal para cada uno. Las manos permiten sentir, palpar, crear, conocer, transformar, y por lo tanto hay que darles el valor que tienen. Si bien también están expuestas a lesiones, afortunadamente estas se pueden evitar si usted aprende a identificar los peligros y controlar los riesgos inherentes a su trabajo. ¿Qué son las manos? Pues es una de las partes más complejas del cuerpo humano y la componen un delicado diseño de nervios, tendones, tejidos y huesos que trabajan sincronizadamente. Aquí en esta figura les estoy mostrando los huesos que componen las manos. Vamos a hablar ahora acerca de las causas más frecuentes de accidentes en las manos. Primero que nada tenemos los factores externos. Estamos hablando aquí de equipos defectuosos, un ambiente de trabajo inadecuado, un uso inadecuado de maquinaria o equipos, un atrapamiento en puertas de vehículos, equipos, maquinaria, motores, contactos al manipular productos químicos o movimientos repetitivos. Esto es entre los factores externos. Entre los factores humanos podemos encontrar el aburrimiento del trabajo rutinario y el exceso de confianza. ¿Qué es esto? Que a veces hacemos nuestro trabajo prácticamente con los ojos cerrados. Somos tan diestros en nuestro trabajo que lo hacemos con los ojos cerrados y no nos damos cuenta de los peligros que puede haber. Entonces caemos en lo que es el exceso de confianza, y ahí es donde podemos en un momento dado tener un accidente. Tenemos también lo que es la falta de atención a los detalles y a los procedimientos de seguridad. No sé, a lo mejor porque así nos enseñaron a hacerlo, o porque alguien no nos dijo los riesgos a los que estábamos exponiéndonos al hacer nuestro trabajo. Entonces ya lo hacemos de tal manera que, pues así nos enseñaron a hacerlo, pues así lo vamos a seguir haciendo. Otro punto importante en los factores humanos son las distracciones en el trabajo. ¿Cuántas veces no ha sucedido que estás acá trabajando haciendo tu labor diaria y pasa ya por allá el compadrito, la comadrita, y ¡hey! ¿Qué onda? Y en eso que, ahora sí como me dicen, en eso que se volteó y le pegó el teniente, ahí es donde tuviste el accidente, donde te distrajiste al estar efectuando tu trabajo. Ok, vamos a hablar ahora acerca de los peligros para las manos. El primer paso para evitar lesiones en las manos es identificar los riesgos que tiene la operación que estamos realizando. Vamos a buscar puntos de atrapamiento y o rozamiento. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues obviamente en aquellas partes móviles que no están protegidas por una guarda. Vamos a buscar también puntos calientes. Como sabemos, todas las máquinas
al estar trabajando generan calor, y ese calor, si nosotros vamos y tocamos la pieza, la parte de la maquinaria, pues obviamente podemos tener una quemadura. Otra de las partes importantes es verificar las superficies rotativas de las máquinas. El estar trabajando con un esmeril, obviamente tenemos una parte que está girando y está girando a gran velocidad. Obviamente si metemos ahí la mano por accidente, por distracción, por lo que tú quieras, pues obviamente vamos a tener una lesión. Otra parte también importante es que debemos tener cuidado con las máquinas automáticas. Hay algunas máquinas que no necesitan de la intervención del ser humano para estar trabajando, o que funcionan por medio de sensores, ¿okay? Entonces estas máquinas pueden arrancar o detenerse de manera automática. También otra cosa que tenemos que checar es no llevar joyas y ropa sueltas. Obviamente la joyería, como los collares, no sé, a veces el cordoncito que te dan para portar la credencial, todo eso puede ocasionar un accidente si estás trabajando cerca de partes que están en movimiento. Obviamente también esas partes en movimiento pueden capturar la ropa. Si tienes las mangas así como que muy amplias, muy sueltas, obviamente es un peligro. Ok, ahorita ya hablamos acerca de lo que son los accidentes que puede haber, que podemos tener en las manos. Pero aquí también hay un pero. También hay enfermedades que podemos adquirir en las manos. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues obviamente vamos a hablar aquí de lo que es la tendinitis. Para empezar, la tendinitis es una inflamación del tendón. El tendón es una estructura que sirve para unir el músculo al esqueleto. Vamos a hablar también acerca de la tenosinovitis. La tenosinovitis es la inflamación simultánea de un tendón y la vaina sinovial que lo recubre. Otra enfermedad importante también es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es una afectación de los nervios que se encuentran comprimidos generalmente por la inflamación de los tendones más próximos en el espacio limitado que constituye el túnel carpiano, como lo podemos ver en esta ilustración. Otra enfermedad importante es llamada dedo en gatillo. El fenómeno del dedo en gatillo se debe a un conflicto de espacio entre el tendón flexor y su polea, generalmente al nivel de la cabeza de los metacarpianos. ¿Okay? Otra enfermedad que son quistes o gangliones, Los quistes sinoviales o gangliones son bultos muy comunes en la mano y la muñeca. Aparecen junto a articulaciones o tendones. La causa de estos quistes se desconoce, aunque es posible que se formen en presencia de las articulaciones o de los tendones o en caso de cambios mecánicos. Otro punto importante también a considerar son las vibraciones en el lugar de trabajo. Estas están menos diseminadas que el ruido. Se puede definir básicamente como una oscilación mecánica que se transmite al cuerpo humano. Cuando existen aparatos, máquinas, vehículos, herramientas que utilicen motores, existe el riesgo de vibraciones, al mismo tiempo que esas máquinas producen ruido. El síndrome de la vibración proviene, o esta enfermedad se adquiere al estar continuamente expuestos a la vibración transmitida por el sistema mano-brazo, que puede dar lugar a lo que se conoce como el síndrome de vibración mano-brazo. Normalmente los síntomas y efectos del síndrome de vibración mano-brazo se tienen como resultado son la pérdida de la fuerza de las manos, el entumecimiento, hormigueo, dolor de las manos, y que los dedos se vuelvan blancos y luego rojos y con dolor tras haber terminado la tarea. Los síntomas suelen durar poco. Sin embargo, la exposición a la vibración es continua. Los síntomas pueden tener efectos más duraderos y con el tiempo, normalmente unos años estamos hablando, podría llegar a ser permanente y causar dolor constante. Un factor que debemos tomar en cuenta también es el uso de las herramientas manuales.
Se definen como herramientas tanto aquellos útiles, simples que requieren para su funcionamiento exclusivamente la fuerza humana, como aquellos que se sostienen con las manos, pero son accionados por motores eléctricos o de combustión interna, o por medios neumáticos o por medios hidráulicos. Ok, vamos a hablar ahora acerca de los riesgos más comunes y medidas preventivas en el uso de las herramientas. Una buena selección de las herramientas es la primera medida preventiva a tener en cuenta para un uso adecuado de las mismas, pero de nada nos va a servir si se adquieren las herramientas adecuadas y no se emplean correctamente. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Pues es muy simple. ¿Cuántas de las veces no hemos visto a una persona que está tratando de clavar un clavo con una herramienta que no es un martillo? O está tratando de aflojar una tuerca con una herramienta que no es una llave. O sea, entonces, si no les das las herramientas adecuadas a la persona, pues obviamente no va a poder hacer el trabajo con la seguridad que se debe hacer. Los riesgos provocados por las herramientas manuales van a depender en gran medida del tipo de herramienta y de la forma de trabajar de las personas. La experiencia ha demostrado que en la mayoría de las ocasiones dichos riesgos pueden estar relacionados con golpes y cortes ocasionados principalmente en las manos y extremidades superiores con las herramientas durante la realización del trabajo. Golpes, cortes y pinchazos en diferentes partes del cuerpo como consecuencia de la proyección de los materiales de trabajo o de las mismas herramientas o partes de las mismas. Lesiones oculares como consecuencia de la posible proyección de partículas procedentes de los materiales con que se trabaja o de las mismas herramientas. También puede haber lesiones musculoesqueléticas derivadas de la realización de determinados sobreesfuerzos, adopción de posturas forzadas y o movimientos bruscos. Aquí en estos tenemos los esguinces por sobreesfuerzo o gestos violentos. También tenemos por ahí las quemaduras y contactos eléctricos, bien sean directos o indirectos. A la hora de analizar cuáles son las diferentes causas que pueden llegar a provocar los anteriormente mencionados riesgos, se ha podido relacionar estos de una manera más o menos directa con aspectos tales como los siguientes: selección o adquisición de una herramienta inadecuada, un diseño inadecuado de la herramienta, mala calidad de la herramienta, un estado defectuoso de la herramienta, un uso inadecuado o incorrecto de la herramienta, el abandono de herramientas en lugares peligrosos, el transporte de las herramientas de una forma inadecuada o peligrosa y herramientas mal conservadas. Sin olvidar que muchas de estas causas se deben a una problemática en la mala organización del trabajo o la falta de formación de los trabajadores. En ocasiones puede tener un componente psicosocial. Estos aspectos hay que conocerlos y analizarlos para poder adoptar las medidas preventivas adecuadas. Medidas preventivas generales. Antes de usarlas hay que inspeccionar cuidadosamente los mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, cortantes y susceptibles de proyección. Cualquier defecto o anomalías deberá ser comunicado lo antes posible a su jefe inmediato. Asimismo, se debe informar al jefe del taller o capataz. Se utilizarán exclusivamente para la función para la que fueron diseñadas. Hay que usar cada herramienta y equipo para lo que fue diseñado. Hay que quitarse los anillos, relojes, pulseras antes de iniciar un trabajo. Hay que bloquear y asegurar e inmovilizar todas las partes móviles colocando señales de advertencia cuando se vaya a hacer. Obviamente aquí estamos hablando de que si son maquinaria, vamos a bloquear esa maquinaria y vamos a cortar la energía. Hay que detener las máquinas antes de limpiar, medir, engrasar y reparar. Hay que seleccionar el guante apropiado al trabajo que se va a realizar. Los guantes de cuero para manejar, por ejemplo, objetos punzantes y cortantes. Guantes resistentes al calor para trabajar con objetos o materiales calientes.
guantes dieléctricos para trabajos con tensión eléctrica, guantes químicos obviamente para trabajar con productos químicos. Cuando se realicen trabajos con riesgos de salpicadura de líquidos corrosivos o quemaduras por chispas, llamas o radiaciones, se les deberá proporcionar guantes largos o falsas mangas. Hay que revisar los guantes periódicamente de modo que se encuentren en condiciones óptimas. Hay que mantener las manos fuera del espacio entre puertas y equipos de movilización de objetos. Hay que ser precavido al trabajar con los montacargas también. Hay que mantener el área de trabajo limpia y despejada. Estas son medidas preventivas generales. Para el caso de las herramientas de poder, como le llamamos por ahí, los riesgos generales, pues obviamente tenemos lo que es la electrocución, el corte, golpes y atrapamientos, quemaduras por fricción por partes móviles y calientes, proyección de partículas y quemaduras. Las normas preventivas para trabajar con herramientas de poder: primero que nada, el trabajador desconectará la herramienta para cambiar en este caso, el útil, que estamos hablando a lo mejor del disco, de la broca, no sé, ¿sí? Y comprobar que la herramienta se detenga antes de empezar a manipularla. El tiempo de funcionamiento de la herramienta debe ser controlado por el operador con la finalidad de evitar el calentamiento excesivo y la rotura del útil. ¿De qué estamos hablando aquí? Hay herramientas, hasta donde yo sé, que tienen determinados ciclos de trabajo. ¿Qué es esto del ciclo de trabajo? Pues obviamente el tiempo que está funcionando más un periodo de descanso, ¿sí? Y así está trabajando la herramienta. Un tiempo trabaja y un tiempo de descanso. Si no se toman en cuenta estas consideraciones, obviamente la herramienta se va a sobrecalentar, a lo mejor la herramienta, en este caso el útil, se va a romper y vamos a tener un accidente. Otra parte importante es el ángulo en el que se está trabajando con esa herramienta. Hay que saber cuál es el ángulo correcto en el que debemos trabajar con la herramienta que tenemos en ese momento. Hay que marcar con un punzón los puntos antes, por ejemplo, de empezar a taladrarlos. Otra cosa importante es que el trabajador no retire las guardas de las herramientas que cuentan con ello. Las guardas no se hicieron nada más de adorno. Obviamente sirven para proteger al operador de algún riesgo. Si le retiramos esa guarda, pues obviamente estamos en un riesgo. Hay que evitar las herramientas manuales que trabajan por corte o abrasión en la proximidad de trabajadores no protegidos. Hay que utilizar obviamente protección para los ojos. Hay que comprobar también que las revoluciones de las herramientas, en este caso de las herramientas de poder, coincidan con la velocidad del útil. ¿De qué estamos hablando? De que si estamos utilizando un pulidor, pues obviamente el disco debe ser adecuado a las revoluciones del pulidor. Una broca, pues obviamente debe ser la adecuada para las revoluciones del taladro. Otra cosa importante es, en el caso de los pulidores, hay que verificarlos y checar que no tengan grietas o defectos superficiales. Algunas sugerencias para trabajar con máquinas. Primero que nada, hay que usar objetos para empujar las piezas de madera al trabajar con sierras eléctricas sin guardas. Hay que asegurar el material a trabajar. En este caso puede ser por medio de prensas, de abrazaderas. Hay que usar alicates o pinzas para sujetar objetos pequeños que requieren ser pulidos, cortados o estar cerca de superficies calientes. No hay que remover las barreras protectoras para evitar que las manos entren en contacto con el área de riesgo. No se deben operar máquinas cuyas barreras de protección han sido removidas. Otro punto muy importante es también utilizar interruptores a dos manos. Esto es un dispositivo que consiste en dos interruptores colocados de forma tal que usted tiene que utilizar las dos manos para activar las máquinas. Esto lo he visto muy frecuentemente en prensas, en la que llega el operador, coloca la pieza y para que la prensa
haga su ciclo, tiene que presionar los botones, en este caso retirando al operador y sus manos del área de trabajo, del área de riesgo. También hay que usar los detectores fotoeléctricos. ¿Qué es esto? Pues obviamente lo que llamamos por ahí cortinas de luz. Estos pueden activarse si usted entra en el área de riesgo. Aquí no hay que olvidar algo importante, que es usar guantes. Estos obviamente los debemos usar al trabajar con maquinaria caliente, cuchillos, herramientas manuales, a menos que se indique que no es necesario. No se deben usar guantes al trabajar cerca de engranajes u otros sistemas con los cuales se puedan enredar los guantes. Hay que usar guantes de caucho o de materiales aprobados para trabajar con productos químicos. ¿Qué hacer en caso de lesiones? Primero que nada, vamos a hablar el caso de las quemaduras. Hay que enjuagar el área afectada con agua fría para aliviar el dolor y disminuir la severidad de la lesión. ¿Okay? No debemos de aplicarle ningún remedio casero. ¿De qué remedios caseros estamos hablando? Pues hay veces que se hace la quemadura y no, pues que aplícale tantita mayonesa, que aplícale una rodajita de tomate, una rodajita de papa, lo que tú quieras y gustes. Esos remedios caseros no sirven para nada. Les voy a explicar por qué. A lo mejor en ese momento proporcionan un cierto alivio del momento de la quemadura, pero al momento en que llevemos a la persona con el médico va a tener que raspar todo ese remedio que le pusimos a la persona en la quemadura y va a lesionar más a la persona. Entonces nada más es cuestión de mantenerla húmeda, obviamente refrescándola con agua. En caso de cortaduras o lesiones hay que aplicar presión directa con un trapo limpio, gasas o vendas. En el caso de amputaciones, primero que nada hay que aplicar presión sobre la mano o sobre el área afectada. Hay que llevar al paciente a un lugar tranquilo y calmarlo. Si se puede recostar el operador, pues debe hacerlo. Hay que envolver la parte amputada con una esponja, gasa o trapo limpio y colocarlo en una bolsa plástica. Hay que colocar la bolsa con la parte amputada en un recipiente con hielo o con agua helada. No se debe permitir que la parte amputada entre en contacto con el hielo. Ok amigos, hasta aquí le vamos a dejar en este tema. Ya saben que me gustaría escuchar sus comentarios en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento o en nuestro correo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.